tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo durante la semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con el ataque de Israel a Irán y su veto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania y el supuesto envío de tropas norcoreanas a Rusia, el cierre de campañas en Estados Unidos y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Irán afirmó el sábado que tiene el deber de defenderse tras los bombardeos israelíes. 3 trabajadores de la comunicación murieron el viernes en Líbano. Al sureste de Kiev, la ciudad de Kryvyi Rih, lugar del nacimiento del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fue blanco de un misil. Según anunció el domingo la Comisión Electoral, Sueño Georgiano, acusado por la oposición de autoritarismo prorruso, obtuvo 54% de los votos. Miles de manifestantes marcharon el sábado por el centro de Londres pidiendo leyes de migración más duras. Atacó la trayectoria de su rival durante sus 4 años de vicepresidencia. 3 días después del accidente, el equipo médico indicó que el mandatario se encontraba estable y apto para trabajar. La centro-derecha triunfó en la segunda vuelta de las municipales del domingo en Brasil. Un revés electoral para el oficialismo en Chile. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. Israel finalmente atacó a Irán como respuesta al bombardeo iraní de principios de octubre con alrededor de 200 misiles balísticos. Israel aseguró más tarde que la represalia había sido limitada y que solo habían utilizado algunas de sus capacidades militares. Pero el ataque dejó por lo menos 4 militares muertos y amenaza con escalar el conflicto en la región, ya que si bien algunos en Teherán minimizaron las consecuencias, afirmando que la agresión había causado daños limitados, dejando abierta la posibilidad de dar por terminado el intercambio para centrarse en un alto al fuego en Gaza y el Líbano, el vocero de Exteriores, Ismail Bajai, dijo que utilizarían todos los medios disponibles para responder con firmeza a la agresión sionista. Y la Guardia Revolucionaria se pronunció en el mismo sentido, advirtiendo que Israel enfrentaría consecuencias inimaginables. No obstante, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, dejó entrever que la respuesta sería mesurada. En algún momento Israel había evaluado atacar la industria de petróleo o las plantas nucleares, pero tras la presión de Estados Unidos decidió apuntar solo contra infraestructura militar. Y Netanyahu dijo después que habían afectado las capacidades defensivas de Teherán, así como los centros de producción y lanzamiento de misiles. Poco después, Estados Unidos dijo que Irán debería poner fin al ciclo de violencia, la misma postura que Francia, Alemania y el Reino Unido, mientras que Arabia Saudita y Qatar denunciaron la violación de la soberanía iraní. Irak advirtió sobre las peligrosas consecuencias del silencio internacional ante la brutalidad de Israel y Turquía pidió una reacción mundial. Irán afirmó el sábado que tiene el deber de defenderse tras los bombardeos israelíes lanzados la madrugada contra instalaciones militares en Teherán. El ejército israelí llevó a cabo ataques de precisión contra instalaciones de fabricación y lanzamiento de misiles en la capital iraní, en respuesta al ataque de la República Islámica del 1 de octubre contra territorio israelí. Las fuerzas de defensa aérea de Irán reconocieron ataques contra bases militares en las provincias de Teherán, Juzestán e Ilam, pero que causaron daños limitados en sus sistemas de radar, mientras que el ejército iraní anunció la muerte de 4 militares, sin precisar dónde. No hay límites a nuestra determinación de defendernos. Lo demostramos tanto en la guerra de 8 años contra el régimen de Saddam como al enfrentarnos a la hostilidad estadounidense y a la sanción de Estados Unidos en los últimos años. We conducted targeted and precise strikes. Un portavoz militar del ejército israelí advirtió el sábado que si Teherán empezaba una nueva ronda de escalada, se verán obligados a responder y le harán pagar un alto precio. El movimiento islamista libanés Hezbollah calificó el ataque de peligrosa escalada en la región y afirmó que Estados Unidos tiene toda la responsabilidad. El país norteamericano, principal apoyo diplomático y militar de Israel, indicó que fue informado previamente del ataque y la Casa Blanca lo consideró como una acción de autodefensa de Israel. Los bombardeos suscitaron condenas de varios países de la región como Irak, Siria, Kuwait, Bahrein, Pakistán, Afganistán y Turquía, y de Venezuela en Sudamérica.
mientras que del lado occidental hubo un llamado de la Unión Europea, Francia, España y Brasil a la moderación de ambas partes. A su vez, Estados Unidos aseguró que no había tomado parte de la agresión israelí, pero el ataque se llevó a cabo desde el espacio aéreo de Irak, controlado por Washington, por lo que Bagdad denunció que se había violado su soberanía y presentó una protesta formal ante Naciones Unidas apuntando a la complicidad de Estados Unidos. Además, informó que los aviones israelíes también habían utilizado como corredor el espacio aéreo de Jordania y Arabia Saudita. Pero Israel continuó generando una fuerte condena con el bombardeo contra las casas donde se alojaban varios periodistas en el sureste del Líbano, matando a 3 de ellos e hiriendo a otros 3. Poco más tarde, el Comité para la Protección de los Periodistas comunicó que estaba consternado por el asesinato deliberado en una zona donde se sabe que es utilizada por los medios de comunicación y que incluso estaba identificada con carteles de prensa en los autos estacionados en el lugar. Asimismo, los periodistas presentes habían avisado de su presencia tanto a Naciones Unidas como a Israel y a Hezbollah. No es la primera vez que Israel es acusado de apuntar deliberadamente contra periodistas en un intento de crear un vacío informativo para tapar sus crímenes, pero posteriormente se defendió afirmando que había atacado infraestructura militar de Hezbollah, aunque dijo que lo iba a investigar, ya que además se supo que ni siquiera había emitido una advertencia antes del ataque para la evacuación de civiles. Por su parte, el sindicato de editores de prensa libaneses condenó la horrible masacre y el Líbano denunció que había sido un crimen de guerra. 3 trabajadores de la comunicación murieron el viernes en Líbano en un bombardeo israelí. La cadena proiraní Al Mayadin anunció que un camarógrafo y un ingeniero de radiodifusión fueron alcanzados por el ataque, que destruyó una residencia de periodistas en el sur del país. Por su parte, la cadena de Hezbollah Al-Manar declaró que uno de sus videoreporteros también se encontraba entre las víctimas. A las 3 de la madrugada, como de costumbre, me iba a la cama. Todo el mundo dormía, ya que dividimos el trabajo en turnos de noche y de día para hacer nuestras vidas. Estaban durmiendo y yo me estaba lavando los dientes antes de acostarme, cuando de repente se produjo la explosión. Lo que nos salvó fue la presencia de coches entre las viviendas. La residencia alcanzada estaba justo al lado de la nuestra, con una distancia de 4 metros entre ellas. El espacio entre ambos se utilizaba como estacionamiento para 2 coches. El ataque se produjo durante la noche en Hasbaya, una localidad que hasta ahora prácticamente no se había visto alcanzada por los bombardeos. Según medios locales, el mes pasado varios periodistas se trasladaron a ese municipio. Tanto el primer ministro libanés como su ministro de Información denunciaron un bombardeo deliberado, que calificaron de crimen de guerra. El ejército israelí no emitió ninguna advertencia antes del ataque. Sus portavoces han alegado que el bombardeo pretendía atacar la infraestructura militar de Hezbollah. Poco después aseguraron que esta operación se encuentra bajo una investigación en curso. El crimen de Israel contra los periodistas también fue condenado por Irán, Venezuela o el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Pero se cree que Israel va a continuar con los ataques a la prensa, dado que acusó a 6 periodistas de la cadena Al Jazeera que se encuentran en Gaza de estar afiliados a Hamás, lo que las organizaciones por los derechos de los periodistas denuncian como un intento de justificar su futuro asesinato. Desde octubre del 2023, más de 140 trabajadores de prensa murieron en las zonas de combate, la mayoría a manos de Israel. Pero Israel continúa bombardeando masivamente tanto la Franja de Gaza como el Líbano. En el centro del enclave palestino volvió a apuntar contra un colegio, donde se refugiaban cientos de desplazados, matando por lo menos 17 personas, entre las que se cuentan 13 niños y 3 mujeres, mientras que también se reportaron 42 heridos. Israel ya bombardeó el 80% de las escuelas de Gaza, mientras sigue asegurando que no apunta contra civiles. Y al mismo tiempo, continúa con su ofensiva terrestre al norte, obligando a la evacuación total, en lo que se cree que es un paso previo a su establecimiento permanente, y dejando fuera de servicio el último hospital que quedaba en la zona. Asimismo, Israel también bombardeó el sur del Líbano y varias zonas de Beirut, mientras que pidió evacuar otras 14 localidades. De cualquier forma, consideró como un paso positivo la reanudación de las negociaciones en Doha
para un alto al fuego entre Israel y Hamás y la liberación de los rehenes. Un alto cargo de la organización islamista dijo que estaban abiertos a un acuerdo, pero rechazó la oferta israelí que proponía un paso seguro fuera de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes. Un ataque israelí contra una escuela mata al menos a 17 personas en el centro de Gaza. El bombardeo contra una escuela donde se refugiaban personas desplazadas dejó un balance de al menos 17 víctimas mortales, casi todas ellas mujeres y niños, según explicaron médicos palestinos. Entre las víctimas había 13 niños y 3 mujeres, según muestran los registros del hospital. El ejército israelí dijo que tenía como objetivo a militantes de Hamás dentro de la escuela. Israel ha llevado a cabo ataques sistemáticos contra escuelas convertidas en refugios en los últimos meses, diciendo que apunta precisamente a militantes que se esconden entre los civiles. Más del 80% de las escuelas de Gaza han sido bombardeadas. No hay tregua al sufrimiento en Gaza. Las bombas de Israel han destrozado este edificio de viviendas, sepultando a muchos residentes bajo los escombros. Sus vecinos se afanan en sacarlos como pueden, sin apenas medios. Desde hace 3 semanas, el ejército israelí castiga con dureza el norte de la franja y van más de 800 muertos. Su objetivo, dicen, evitar que los terroristas de Hamás se reorganicen. Palestinos atrapados en la zona protestan por la hambruna y la destrucción del último hospital que les quedaba. Israel también continúa atacando el Líbano, con nuevos bombardeos en Beirut y el sur del país. 4 soldados israelíes han muerto en la incursión por tierra de su ejército. Pide evacuar otras 14 localidades libanesas para avanzar en su guerra contra Hezbolá. Tras casi 3 meses interrumpidas, hoy se reanudan en Qatar negociaciones con mediación de Egipto y Estados Unidos. Buscan un alto el fuego en Gaza y liberar al centenar de rehenes aún en manos de Hamás. Mientras tanto, Israel asediaba los 3 principales hospitales del norte de Gaza, impidiendo que los heridos fueran atendidos y bombardeando un edificio residencial en Beit Lahilla, matando por lo menos 93 personas, entre las que se encontraban 25 niños. Todas acciones que complican las negociaciones. Pero Israel sigue acumulando polémicas y condenas internacionales, ya que su parlamento finalmente aprobó el veto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que ahora tendrá prohibido operar en su territorio. Uno de los impulsores de la ley, Julie Edelstein, justificó la decisión asegurando que no podían tolerar la relación entre los terroristas de Hamás y la UNRWA, una afirmación que se hizo después de que se denunciara que algunos miembros de la organización habían participado del ataque del 7 de octubre, tras lo cual varios países retiraron el financiamiento. No obstante, Naciones Unidas llevó a cabo una investigación y despidió a los sospechosos, tras lo cual, salvo Estados Unidos, se retomó el financiamiento. Pero la medida generó un rechazo generalizado. El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, dijo que era un castigo colectivo porque estaba dirigido contra los palestinos en general, dado que, entre otras cosas, se encargaban de la distribución de alimentos, la salud y la educación, en un intento, además, de alejar a los jóvenes del extremismo. Asimismo, España, Eslovenia, Irlanda y Noruega publicaron un comunicado en el que advertían que la agencia era esencial e irreemplazable para millones de palestinos. Y aliados de Israel, como Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, también emitieron una fuerte condena, destacando que incluso niños y bebés no tendrían comida ni medicamentos. El Parlamento de Israel aprobó el lunes un proyecto de ley que prohíbe a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, trabajar en su territorio. El plan fue aprobado con 92 votos a favor y 10 en contra, en el marco de años de críticas israelíes a la UNRWA, que aumentaron desde el inicio de la guerra en Gaza hace un año. Estoy profundamente decepcionado por la presión de algunos países que intentan bloquear esta legislación. En lugar de estar con Israel contra el terror, están defendiendo a una organización que nos pone en peligro a todos. El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó en la red social X la medida, que crea un peligroso precedente y la denunció como el último episodio de una campaña en curso para desacreditar a la agencia de la ONU, estimando que esta prohibición agravará el sufrimiento de los palestinos. El movimiento islamista palestino Hamás denunció el voto del Parlamento israelí como parte de la agresión y la guerra sionista contra los palestinos.
Antes de la votación, Estados Unidos mostró su profunda preocupación por el texto. La UNRWA desempeña un papel importante que nadie más sobre el terreno puede desempeñar ahora mismo, y si la UNRWA desaparece, se verá como los civiles, incluidos los niños, incluidos los bebés, no podrán tener acceso a alimentos y agua y a medicamentos que necesitan para vivir, y eso nos parece francamente inaceptable. La UNRWA, creada por la Asamblea General de la ONU en 1949, gestiona principalmente centros de salud y escuelas en Gaza y en Cisjordania, y es considerada como la columna vertebral de la ayuda internacional en Gaza. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Las tropas ucranianas continúan intentando cumplir con el pedido del presidente Volodymyr Zelensky de llevar la guerra a territorio ruso. Y hubo una incursión de mercenarios de Estados Unidos y Canadá que lograron penetrar la frontera en la región de Briansk, aunque la misión de reconocimiento fracasó y la mayoría fueron eliminados. Y los cuerpos que mostraron más tarde generaron polémica, dado que por lo menos uno de ellos tenía un tatuaje de una de las fuerzas especiales de Estados Unidos. A su vez, en la región de Kursk, los ucranianos dedican todos sus esfuerzos a romper 2 cercos en los que quedaron atrapadas miles de tropas, algo que reveló el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre de los BRICS. Asimismo, Ucrania llevó a cabo una gran contraofensiva en Toretsk, una ciudad importante de Donetsk. Pero son los rusos quienes avanzan sin parar en este oblast, tomando por completo Selidove, lo que complica todavía más la defensa de Pokrovsk, que queda un poco más al norte, mientras ganan terreno constantemente en la zona suroeste de la región, donde estaba el frente de Vuhledar, dejando en evidencia que los ucranianos tienen que elegir qué ciudades defender ante la falta de personal y de municiones, que empeoró tras la ofensiva contra Kursk. Incluso un general ucraniano confirmó que la defensa se había desmoronado por la escasez de soldados, la consecuente falta de rotación y un evidente desequilibrio en los frentes, en referencia a Kursk, ya que sigue sin entenderse su objetivo. Y mientras tanto, continúan los bombardeos, Ucrania apuntando contra Lugansk y Rusia sobre todo contra Kiev. 2 emboscadas organizadas por un pelotón de infantería de marina rusa en la provincia de Kursk pararon y derrotaron una columna de blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que contaba con unas 20 unidades de material bélico. El jefe militar añadió que la tripulación de un cazabombardero Soyuz Su-34 de la Fuerza Aérea de Rusia destruyó un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania y eliminó a su personal en un distrito limítrofe de Kursk. El ejército ruso intensifica sus ataques y prosigue su avance. En octubre, nunca había avanzado tanto en un solo mes desde el comienzo de la guerra. Rusia bombardea Kiev con drones por segunda noche consecutiva y Ucrania contraataca. Las defensas aéreas de Ucrania interceptaron un total de 41 de los 80 drones rusos lanzados anoche, 10 de los cuales fueron derribados cerca de la capital del país, Kiev. Las autoridades locales dijeron que no hubo víctimas ni informaron de ningún daño a la infraestructura crítica. El ataque con drones sigue a otro ataque mortal en el centro de Ucrania la noche anterior y marca la segunda noche consecutiva en la que Rusia ataca la capital. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que solo esta semana Rusia ha lanzado más de 1.100 bombas aéreas, 560 drones y 20 misiles. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirma que el ejército ha derribado 51 drones ucranianos durante la noche. Pero lo que podría escalar el conflicto todavía más es el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Tras la denuncia de Corea del Sur y Ucrania, los países de la OTAN aseguran que se confirmó el traslado de norcoreanos, aunque las cifras varían entre 1.500 y algo más de 10.000. Además, también se desconoce cuáles son las intenciones, si se limitan a realizar ejercicios entre aliados para prepararse ante la posibilidad de un enfrentamiento directo con la OTAN o van a entrar en combate, que es lo que se asegura que va a terminar pasando. Probablemente dentro de las fronteras rusas para terminar de repeler la ofensiva ucraniana.
De cualquier manera, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró que la presencia de norcoreanos en Rusia era una amenaza para la seguridad del Indo-Pacífico y Europa, una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y una peligrosa expansión de su guerra ilegal. A pesar de que si permanecieran en Kursk, estarían defendiendo el territorio ruso de una invasión extranjera. Además, los aliados consideran que sería un signo de desesperación de Putin, mientras los rusos destacan que Estados Unidos también utilizaba sus alianzas para arrastrar a sus guerras al Reino Unido y otros países de la OTAN. Por lo pronto, Putin no despejó las sospechas y dijo que el artículo de defensa mutua con Corea del Norte estaba en vigor y que verían cómo aplicarlo. A su vez agregó que Pyongyang se tomaba muy en serio la alianza. Por su parte, Estados Unidos dijo que si Corea del Norte se unía a la guerra, ya no impondría límites al uso de sus armas, y Corea del Sur evalúa enviar armas a Ucrania, mientras Zelensky cree que la OTAN tendría que intervenir directamente, lo que derivaría en la Tercera Guerra Mundial. Lo que podía ser ficción, al parecer es realidad y según Kiev es inminente. El mundo puede ver claramente las verdaderas intenciones de Rusia, continuar la guerra. Por eso es esencial una respuesta firme y con principios de los líderes mundiales. La participación real de Corea del Norte en el combate no debe ser recibida con indiferencia o comentarios inciertos, sino con una presión tangible sobre Moscú y Pyongyang, para que respeten la Carta de las Naciones Unidas y los hagan responsables de esta escalada. Ucrania ya había advertido anteriormente del paso que daba Putin en el conflicto y el presidente ruso no se esconde de ello. El artículo 4 está en vigor. El cómo lo aplicamos es todavía una incógnita. Estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos y decidiremos en función. Corea del Norte opina lo mismo, pero quiero resaltar que es nuestra decisión soberana si aplicamos algo o no, dónde, cómo y si lo necesitamos. O tal vez solo realizamos algún tipo de simulacros, entrenamiento militar, intercambio de experiencias. Es asunto nuestro. El artículo al que hace referencia Putin establece un memorando de colaboración militar entre ambos países, un futurible despliegue cuya cifra sigue siendo incierta y que tiene entretenida la inteligencia de varios países. El gobierno neerlandés ha afirmado que Pyongyang aportará 1.500 efectivos, mientras que Estados Unidos habla de 3.000 y Seúl de hasta 12.000. Cifras que no eclipsan el hecho irrefutable que el viaje de los soldados norcoreanos hacia Occidente ya no está en tela de juicio, tras los indicios que dicen tener la OTAN y Estados Unidos. Un despliegue que, de confirmarse, sería legal según Corea del Norte. En su denominado Plan de la Victoria, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky pedía además que se impulsaran nuevas sanciones contra Rusia, a pesar de que claramente no tuvieron el efecto deseado por Occidente. Rusia se diversificó, reorientó sus exportaciones hacia el este y ahora crece con una previsión del 3,6% para este año, a diferencia de Alemania, que es la economía más importante de la Unión Europea y sin embargo está estancada. Incluso se señala que gran parte de la crisis económica que vive Alemania tiene que ver con haber dejado de importar energía barata de Rusia, por lo que se acusa al canciller Olaf Scholz de haberse pegado un tiro en el pie. Pero Rusia también está luchando contra una inflación bastante alta, que en septiembre fue de más del 8%, el doble de la meta oficial, que se explica por el aumento del gasto público como consecuencia de la guerra, ya que el presupuesto federal creció casi un 50% desde el 2021. Y el Banco Central anunció que aumentaría la tasa de interés al 21%, su nivel más alto desde el 2003, para contener la subida de precios. La directora del banco, Elvira Nabiulina, reconoció que desde el pasado septiembre la inflación se había acelerado, así como también las expectativas a futuro. Este es el segundo aumento en poco más de un mes, después de que pasara del 18 al 19%. Este pico de inflación no se veía desde abril del 2022, cuando el banco tuvo que reaccionar rápido tras las sanciones de Occidente, lo que junto a la situación actual confirma que por más esfuerzos de Zelensky de llevar la guerra a territorio ruso y atacar con drones zonas del interior, los rusos sienten la guerra a través de la inflación. El Banco Central de Rusia subirá su tasa de interés de referencia al nivel más alto en más de 20 años. Así lo anunció el viernes su directora, en un intento por contener la elevada inflación, impulsada por el aumento en el gasto público destinado a apoyar la ofensiva en Ucrania.
Hoy hemos decidido aumentar el tipo de interés oficial hasta el 21% anual. Desde septiembre, el crecimiento de los precios se ha acelerado y las expectativas de inflación también han aumentado. Los préstamos han seguido creciendo rápidamente. Según la agencia de estadísticas Rostat, la inflación alcanzó en septiembre un 8,63%, muy por encima de la meta oficial del 4%, ahora aplazada al menos hasta 2026. Para contener este aumento, el banco ya había elevado su tasa en septiembre del 18 al 19%. Desde 2021, el presupuesto federal de Rusia creció casi 50%, con miles de millones de dólares destinados al ejército, los soldados y sus familias, así como a las empresas de armamento. Esto permite a la economía resistir las sanciones occidentales, pero también contribuye a la inflación en los productos de consumo diario. Los legisladores votaron el jueves a favor de aumentar el gasto militar en casi un 30% en 2025, hasta unos 145.000 millones de dólares. El gasto en defensa y seguridad representará el 40% del presupuesto total del país.